Gracias por el Lu que salió de por allá. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que estamos juntos en esta mañana, en este lugar, con el propósito de alabar a Dios y escuchar su palabra. ¿Qué le parece si oramos y pedimos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, para que esta palabra caiga en tierra fértil, ¿verdad? Y se vuelva realidad en nosotros. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por la libertad que todavía tenemos en nuestro país al poder reunirnos sin ningún tipo de conflicto, Señor. Gracias. Pedimos que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu. Queremos escuchar tu voz y venimos aquí para tener comunión los unos con los otros, pero también comunión contigo, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas hablamos acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y con respecto al hombre, vimos 3 verdades que todos los seres racionales que vivimos en este planeta deberíamos tener presentes todo el tiempo. La primera verdad es que fuimos creados por Dios y para sus propósitos, no para tus propósitos, para los propósitos de Dios. Segunda verdad, que absolutamente todo lo que vemos y nos rodea le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores de lo que es de Dios. Todo lo que tú traes, mi amigo, mi hermano, es prestado. Así que disfrútalo y agradece, ¿verdad? Porque se nos puede incluso quitar. Tercer verdad es que debido a que somos seres racionales, pero también moralmente responsables, le vamos a dar cuentas a Dios de todos nuestros hechos, absolutamente de todas las cosas que nosotros hagamos, le vamos a dar cuentas a Dios. Y veíamos que hay 3 cosas que cubre la soberanía de Dios. Estoy viendo nomás a los puros puntos principales. No voy a predicar de lo que ya hablé. La soberanía de Dios cubre la conservación de todo lo que Él ha creado. Todo lo que Dios creó tiene la vida de Dios y Dios es el que le da el mantenimiento. No necesita, el perro tiene la vida que Dios le da, los árboles, nuestro corazón funciona porque Dios le da vida. Segunda cosa que cubre la soberanía de Dios es el dominio de lo que Él ha creado. Tiene dominio de todo el universo, todo. Y en tercer lugar, Él tiene el control y la ordenación de los tiempos y de todos los eventos que suceden en nuestra vida. ¿Cuántos creen esto? Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Dios tiene el control de la historia del mundo, pero también tiene el control de lo que sucede en tu propia vida. Cada detalle Dios lo permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él, ¿verdad? Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me puso, que Dios se manifiesta al hombre, porque estamos hablando de la manifestación de Dios al hombre, para que el hombre tenga comunión con Él y escuche su voz. En la Biblia, más de 1900 veces, la Biblia repite la frase, y habló Dios a, y vino palabra de Dios a, ¿verdad? De hecho, la Biblia es un libro de relatos de hombres y mujeres a los que Dios les habló, ¿verdad? Les dio un mensaje y ellos lo plasmaron en la Biblia. No fue invención de Moisés, ¿verdad? Los 5 libros del Pentateuco. O sea, Dios no fue Moisés que dijo, no, voy a escribir nada. Fue Dios. Dios le habló a Moisés y Moisés lo escribió. Pablo, todas las cartas que escribió, ¿verdad?, fueron reveladas por el Espíritu Santo.
Dios creó al hombre con la capacidad de poder relacionarse con él. Tú, mi amigo, tú, mi hermano, tienes esa capacidad para poderte relacionar con Dios si así lo decides. No es algo sobrenatural, no es algo que se escapa de... No, cualquier persona que esté en sus 5 sentidos tiene esa oportunidad y esa bendición de poder tener comunión con Dios y saber y conocer los planes y los propósitos de Dios para el mundo, pero también para tu propia vida, ¿verdad? Este es un privilegio, el privilegio más grande que nosotros podemos tener. La Biblia nos dice en Génesis 2, versículo 7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué lo formó? Y luego que lo formó, hizo algo interesante que no hizo con ninguno de los seres creados aquí en la tierra. Dice Génesis 2:7 que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen alma viviente. Lo que significa, mis amados, que el soplo de Dios en el hombre es para embestirlo o capacitarlo con un espíritu. El hombre es tripartito, lo hemos visto muchas veces, tiene un cuerpo físico, tiene una alma donde radica la personalidad, pero también tiene un espíritu. Es el único ser en la tierra creado que tiene ese privilegio de tener un espíritu. Y ese espíritu le permite tener acceso y comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, Proverbios 20:27, no les di los pasajes, a ver si me pueden ayudar. ¿Sí los van a poder poner? Proverbios 20:27 es un pasaje muy interesante porque nos dice, fíjese lo que dice, ¿ya lo pusieron ahí? Léalo conmigo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué dice que es el espíritu del hombre? Lámpara de Jehová, ¿verdad? Ahora, en una lámpara, como las del tiempo antiguo, se usaban las lámparas para poder alumbrar. Ahora, la lámpara necesitaba tener aceite en su interior y una mecha, ¿verdad? Para poder quemar la mecha impregnada de aceite y que alumbre el lugar donde está. Entonces, fíjese, en base a lo que dice Proverbios 20:27, la lámpara, que es el espíritu del hombre, es solamente un depósito para el aceite. ¿Y qué es el aceite? El espíritu de Dios. Cuando el aceite entra en la lámpara y ésta se enciende, el entendimiento del hombre es iluminado. Y el hombre puede conocer a Dios y entender a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que el corazón del hombre recibe la luz divina del entendimiento de la vida. Dice Jesús, ¿verdad? Juan dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En 1 Corintios 2, versículo 9, la Biblia nos dice, antes bien como está escrito, lo pone por escrito el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que se salen del nivel humano, ¿verdad? O sea, va más allá de lo que tú y yo podamos ver, oír. Dice que son las cosas que Dios tiene preparadas para que el hombre las pueda conocer, pero no con el alma, no con el cuerpo, sino con el espíritu. Dice el versículo 10, 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios
nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Así como lo dice Proverbios 20, que escudriña lo más profundo del corazón. El Espíritu aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Fíjese la intensidad que tiene el espíritu del hombre. Cuando el hombre activa el espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios, dice que a través del Espíritu, sino que el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vea qué importante es que nosotros entendamos el desarrollar la actividad del Espíritu a través de la ayuda de Dios. Ahora, mis amados hermanos, si hay algo en lo que el hombre se puede gloriar en la tierra, ¿verdad? Si hay algo de lo que el hombre se puede jactar en buena onda, como decimos, es porque tiene comunión con Dios y escucha su voz. Esto es más valioso que cualquier posesión en la tierra. El hecho de que nosotros podamos tener comunión con Dios es el privilegio más grande. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos entender algo muy poderoso, que los cielos que vemos fueron creados por causa de la tierra, ¿verdad? Toda esa inmensidad espantosa que hay arriba de nosotros o en medio de nosotros no tuviera sentido si no existiese la tierra, ¿verdad? A pesar de lo grande que es el universo, todo fue creado por causa de la tierra. Ahora, ¿por qué fue creada la tierra? La tierra fue creada por causa del hombre. Necesita que el hombre esté en la tierra para que tenga sentido su existencia en la tierra. La tierra sin el hombre no tendría sentido. Imagínense el planetita ahí dando vueltas en el aire, ¿verdad? Y vacío. ¿De qué sirve? De nada. No hubiera nadie que se tomara fotos a la puesta del sol, ¿verdad? El hombre disfruta y es bendecido por la tierra, por causa de la tierra, pero la tierra es bendecida por causa del hombre. Ahora, el hombre fue creado por causa de Dios. Sin Dios, la vida del hombre en la tierra no tiene sentido ni razón de ser. Si el hombre vive en la tierra y no tiene comunión con Dios, si el hombre vive en este planeta y no puede escuchar la voz de Dios, no tiene, con todo respeto, no tiene mucha diferencia de un animalito. Piensa que nomás tiene que chambear, ganar una lana, comprar una casa, pagar un carro, estudiar una carrera, ¿verdad? Piensa que eso es todo lo que hay en la vida. No, este tiempo que vivimos en la tierra es un ensayo para la eternidad. Y tenemos que estar preparados. Por eso debemos aprender a tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu para desarrollar. Y vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Ahora, hablando de escuchar la voz de Dios, cuando yo estaba estudiando para esta mañana, para este tema, el Espíritu Santo, yo tenía pensado otras cosas, ya como que en mi mente y mi espíritu empezó más o menos a arreglar las cosas que Dios quiere que yo hable, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo puso algo enfrente de mí, ¿verdad? Para que yo hablase de esto. Y es Mateo 25. Ahí encontramos del 1 al 13, y es lo que vamos a hablar esta mañana. Mateo 25 del 1 al 13, encontramos una de las parábolas más intimidantes y desafiantes, y podríamos decir escalofriantes, que el Señor Jesús le dio a los discípulos y nos dio a nosotros.
Esta parábola tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque Jesús la dio después de Mateo 24. Y Mateo 24, ¿cuántos saben de qué habla Mateo 24? Alguien que sepa aquí, ¿de qué habla? A ver, hermana Miriam. ¿De qué, perdón? De los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Si usted quiere verdaderamente saber qué está pasando, todo lo que viene, lea Mateo 24. Digo, léase Apocalipsis y léase Daniel, ¿verdad? También. Ok, entonces aquí fíjese, vemos en esta parábola la gran importancia que nosotros tenemos como hijos de Dios, como criaturas de Dios, el tener esa comunión con Dios, oír su voz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. Hace rato lo decía Siria, ¿verdad? Una de las cosas que dijo, el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Por eso esta parábola tiene una importancia muy grande. Vamos a irla viendo y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta y las creamos y las obedezcamos. Versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante. Mire, cuando habla del reino de los cielos, habla de todos aquellos que vivimos bajo la soberanía de Dios. Hablamos de la soberanía de Dios. Los que viven bajo la soberanía, bueno, todos los seres humanos viven bajo la soberanía de Dios. Todos, aunque no lo reconozcan. O sea, si la gente no cree en Dios, a Dios no cree que le mueve un pelo, ¿verdad? O sea, Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces aquí dice, el reino de los cielos habla de aquellos que vivimos con entendimiento bajo la soberanía de Dios. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos quieren vivir así? Levante su mano ahí donde está, diga, yo quiero vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Ok? Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, en las bodas judías de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, la verdad yo no sé, yo creo que ya han cambiado mucho las costumbres de Israel, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos en sus bodas tenían 3 etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso o del acuerdo que hacían las familias. La familia estaba muy involucrada en las bodas. O sea, la persona se casaba con la familia, parecía mexicano, ¿verdad? Con toda, con la abuelita, con el tío, con el papá, con los hermanos, ¿verdad? Ok, este compromiso lo hacían básicamente los padres de los novios. Y podría hacerse incluso cuando los novios eran pequeños, ¿verdad? Eran jóvenes, eran adolescentes. Así que de la etapa, esta primera etapa a la segunda podían pasar varios años. Ya estaban como pedidos, pues, así como que. Ahora, había una segunda etapa en la boda que se llamaba el desposorio. Y era una ceremonia donde los novios formalmente se comprometían en una ceremonia delante de Dios. O sea, en otras palabras, se casaban. Ya estaban casados, se casaban. Ya en ese momento, ya cuando nosotros ya hacemos las bodas normales, que solamente hacemos un solo evento, ¿verdad? ¿Acepta la esposa? Sí. ¿Acepta el esposo? Sí, pues eche un beso y a darle, ¿verdad? Ya son esposos. Bueno, en esta segunda etapa, ¿verdad? Los novios, la pareja, el hombre y la mujer ya tenían un compromiso. Se podría decir que eran novios, pero también eran esposos. Por eso la Biblia aquí nos dice indistintamente, ¿verdad? Hay veces llama novio, hay veces llama esposo, y se refiere a esto, que ya estaban comprometidos. Ahora, la tercera etapa de la boda judía era la consumación de la boda. ¿En qué consistía esto? Miren,
de la segunda etapa a la tercera etapa podía pasar aproximadamente un año. Un año en el que el esposo empezaba a preparar el lugar a donde se iba a llevar a su esposa, la que ya era su esposa, ¿verdad? Entonces, ese tiempo también era un tiempo para la novia o para la esposa de preparación. En ese tiempo la muchacha, ¿verdad? Pues le bajaba todas las recetas de cocina a la mamá, alistaba su ropa, aprendía a hacer todo lo que una mujer necesita hacer ya casada cuando vive con su marido. Ahora, se acostumbraba, ¿verdad? En aquel tiempo, que el novio podía ir a buscar a la que ya era su esposa el día que él quisiese. Cuando ya tuviese listo el lugar a donde le iba a llevar a vivir, ¿verdad? Y se acostumbraba también que muchas veces esos tiempos se daban en la noche. Hay veces el esposo venía con invitados, ¿verdad? Personas íntimas, cercanas a él, con la que él venía. Y la esposa necesitaba tener listo todas sus cosas, ¿verdad? Por eso era un tiempo de preparación. Por eso era un tiempo en el que la esposa tenía que ser muy sabia, ¿ok? Ahora, aquí las 10 vírgenes de esta parábola, ellas ya habían pasado por las 2 primeras etapas. Ya habían sido comprometidas desde jóvenes, ya se habían desposado y ahora, según lo que leemos aquí en Mateo 25, estas 10 vírgenes estaban en la tercera etapa. ¿Cuál era la tercera etapa? ¿Sí le entendió? ¿Qué era? Esperando al esposo, ¿verdad? Ya estaban simplemente esperando al esposo, ¿verdad? Ahora, aquí la Biblia nos dice, versículo 2, que 5 de estas vírgenes, dice, ¿eran qué? Prudentes. ¿Cuántos entienden más o menos la palabra prudente? Prudente puede decirse sabio o sabia, ¿verdad? 5 eran sabias o prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. La palabra insensata quiere decir una persona imprudente, irresponsable, inmadura. Incluso algunos ponen hasta que actuaban con idiotez, ¿verdad? Un idiota es una persona tonta, ¿verdad? Que no hace lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Ahora, les voy a decir algo. Mire, estas 10 vírgenes tienen... He leído muchos comentarios de hombres de Dios que yo admiro, ¿verdad? Y de los que yo he aprendido mucho, que tienen diferentes posturas. Por ejemplo, una postura es que dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Una postura que tienen muchos hombres o muchas personas de Dios es que las 5 prudentes son personas sabias. Salvas, perdón. Y las 5 imprudentes son personas no salvas. En este lugar hay personas que son salvas y hay personas que no son salvas. Yo no sé, yo no te voy a decir, bueno, tú sí, tú no, no. Es cada quien en su corazón, ¿verdad? Ni le voy a decir, levante la mano. Bueno, no. Ahí le va. Solo Dios lo sabe. Ahora, yo creo, según mi entendimiento, que estas 10 vírgenes, según lo que yo también he aprendido de otros hombres de Dios, estas 10 vírgenes representan a la iglesia genuina. Las 10 vírgenes eran salvas. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante, Mateo 25, 8, en el relato, dice que las imprudentes, o las insensatas, perdón, le piden aceite a las otras porque sus lámparas se estaban apagando. O sea, podemos ver que sí tenían aceite, ¿verdad? Ahora,
quiero ver algo interesante. De estas 10, 5 estaban listas para irse con el esposo y 5 no estaban listas para irse con el esposo. Y el hecho de que sean 5 y 5, aquí el 5 se convierte en un número de posibilidad y responsabilidad. O sea, esto nos dice, ¿verdad?, que existe la misma posibilidad, escúcheme bien, que usted y yo seamos prudentes o seamos insensatos, según lo que cada uno decida en su corazón. ¿Sí se entendió o no? Denle un aplauso al Señor si le entendió. El ser una virgen prudente, una virgen sensata, está en cada quien. Esto es algo intencional. Usted el día de hoy, si había actuado imprudentemente, insensatamente, si no se está preparando para la venida del Señor, hoy Dios quiere que usted cambie su actitud. Quiere que usted sea intencional en buscar esa preparación, porque está accesible para todos nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a algo más profundo. El versículo 3 y el versículo 4 nos dicen algo revelador de la parábola. El por qué unas eran prudentes y otras eran insensatas. Versículo 3 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, ya vimos que es la lámpara, ¿verdad?, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite, observe, ¿en dónde? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces aquí vemos que las imprudentes tomaron o tenían aceite únicamente en sus lámparas, pero no tenían aceite adicional. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y también tomaron aceite en sus lámparas. O sea, las insensatas tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué significa eso? Que eran salvas. Eran salvas. Pero simplemente se quedaron con esa salvación. Hay hijos de Dios, hijas de Dios, que son salvos, pero ahí se quedan. Son pasivos, son perezosos, son irresponsables, no asumen compromisos con Dios, ¿verdad? Y se quedan en ese estado de pasividad espiritual. De eso estamos hablando. Ahora, algo nos dice interesante en la parábola, que el secreto o la diferencia en las vírgenes prudentes es que no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que también tenían aceite en sus vasijas. Ahora, algo interesante, ¿qué es la vasija? ¿Sabe qué es la vasija? Es el alma del hombre. Llenaron sus lámparas de tal manera que el aceite se derramó de sus lámparas y pudieron llenar sus vasijas del aceite del Espíritu Santo. Llenaron sus almas de los sueños de Dios. ¿Sabe? Hemos visto, ¿verdad?, que hay en el alma. En el alma nos los compartía Larry también el miércoles, ¿verdad? Está el intelecto, están las emociones, está la voluntad. Esas tres cosas forman la mente del hombre: intelecto, emociones y voluntad. Recordemos que en el alma están los anhelos del hombre, están los sueños del hombre, los deseos del corazón del hombre. Yo quiero ser presidente de la República, yo quiero ser no sé qué cosa, quiero tener y quiero ser, quiero ir, quiero ser. Los sueños que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Nosotros podemos tener nuestros sueños personales, ¿verdad?
pero también podemos cambiar esos sueños temporales, personales, porque son temporales conforme al mundo, y abrazar los sueños de Dios. En otras palabras, las vírgenes prudentes se llenaron tanto de aceite, tanto en sus lámparas como en sus vasijas, que le entregaron sus sueños a Dios. O sea, ellos vivieron para Dios en esta tierra. Me acuerdo una vez estaba predicando allá, ¿verdad? Cuando estábamos en el auditorio, antes de la pandemia, y hablé algo acerca de esto, ¿verdad? Y recuerdo que una mujer vino, se me acercó y me dijo, oiga, ¿y mis sueños personales qué? Yo quiero vivir mi vida. Pues viva su vida, ¿verdad? Vea lo que dice Mateo 16, 25 y 26. A ver si lo podemos poner ahí. ¿Alguien me hace así cuando ya lo tengan ahí? ¿Ok? Porque todo aquel somos nosotros, ¿verdad? Todo aquel que quiera salvar su vida. Algunas traducciones lo ponen correctamente, salvar su alma, los deseos de su corazón. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida, que pierda su alma, que me entregue su alma, dice el Señor, por causa de mí, ¿qué va a pasar? La va a hallar. Porque va a ir con el que creó su alma. Él tiene el propósito para el alma. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera, ahí si le ponen alma, ¿verdad? Y perdiera su ¿qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Fíjese, cuando Él venga, el marido, el esposo, el novio, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amados santos de Dios, tenemos solamente una vida terrenal, temporal, muy cortita en esta tierra. ¿Cómo la vas a vivir? ¿Sabe que esa vida que Dios nos permite tener en esta tierra, 80, 90, ¿cuántos quieren vivir 100 años? Pero sanos, ¿no? Imagínense llegar a 100 años todo fregado, todo molado, enfermo, enfadoso, ¿verdad? Viejitos bien enfadosos que dicen, ay, ¿ok? No, llegar llenos de vida, de los propósitos de Dios. Fíjese, antes esta vida es una preparación para la eternidad. Es como una muestra, fíjese, para Dios. Esta vida que tú y yo vivimos en la tierra es un muestreo. Y Dios lo mide así, Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice, el que es fiel, a ver, léalo conmigo. El que es fiel en lo ¿qué? En lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. O sea, si en esta vida, que es lo poco, no somos fieles, no buscamos a Dios, no, mis amados, todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos, nuestra vida. Pero Dios te dice, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, o sea, puedes hacer, ¿verdad? Entonces, fíjese, Dios va a usar ese tiempo que tú y yo vivimos en la vida, aquí en la tierra, como un muestreo. Dice, si en lo poco, en los 60, 80, 90, 100 años que vivió, fue fiel, lo voy a poner en lo mucho en la eternidad. Nunca vamos a perder el conocimiento ni el entendimiento, no. Por ejemplo, la gente que se quita la vida piensa, se muere y ya, ¿verdad? No. Sigue algo más todavía. Sigue algo todavía más allá, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo de vida, mis amados hermanos, Dios nos presenta oportunidades
que muchas veces son irrepetibles y solamente las vamos a poder aprovechar si escuchamos la voz de Dios, si oímos la voz de Dios. Lea por favor Eclesiastés 9, le voy a leer Eclesiastés 9:11, a lo mejor la van a poner en Reina Valera. Me gustó la Nueva Traducción Viviente, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese, observé, dice Salomón, algo más bajo el sol, que el corredor más veloz no siempre gana la carrera. ¿Sí la capta? Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla, porque el otro trae pistola, tú traías un cuchillo, el otro trae una pistola, ¿verdad? Los sabios a veces pasan hambre. ¿Sí es cierto o no? O sea, gente que se siente muy lista, a veces está muriendo de hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos, o sea, los que están preparados. Cuando llegamos aquí, me acuerdo que conocimos a un hombre, ¿verdad? Que tenía, ¿cuántas carreras tenía? ¿5? 5 carreras. Y para que le eche más o menos una de ellas era medicina, para que vea. ¿Y sabe de qué trabajaba? De maestro de inglés. Digo, mis respetos para los que son maestros de inglés, ¿verdad? No estoy diciendo que, no. Pero tenía 5 profesiones y era maestro de inglés. Era el hombre más frustrado del mundo que he conocido, con una depresión, porque las 5 carreras le pasaban factura, ¿verdad? ¿Cuándo me vas a atender? ¿Ok? Y dice aquí que los bien instruidos no siempre tienen éxito. Todo depende, fíjese cómo lo dice la traducción viviente, todo depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Para estar en el lugar correcto y en el momento oportuno, necesitas escuchar la voz de Dios. ¿Sí o no? Hay personas que tienen en sus manos tesoros que los pierden por su insensatez. Hay personas que tienen la posibilidad de tener un buen matrimonio y lo pierden por su insensatez, ¿verdad? Personas que tienen buenos hijos y los echan a perder, los he visto. Por su mal ejemplo los echan a perder a los hijos. Dios nos da oportunidades que son irrepetibles. No sabemos qué va a suceder mañana. Tú y yo no sabemos qué va a suceder mañana. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, dice Santiago, para tomar decisiones correctas. Fíjese, vemos en la Biblia tiene esa cualidad preciosa que nos habla de los hombres de Dios con todos sus errores, ¿verdad? No los presenta como si fueran gigantes que nunca se equivocaban, no. El rey Saúl, el primer rey de Israel, tuvo la oportunidad de hacer tantas cosas, de tener un yerno como David, ¿verdad? Un guerrero que lo amaba, lo respetaba, lo honraba, de un hijo como Jonatán, un hijo precioso, ¿verdad? Que amaba a Dios, pero por su necedad todo lo echó a la basura. Y sabes, a veces se cierra la puerta y ya no vuelve la oportunidad. David tenía todo lo que un ser humano podía desear en esta tierra. Era rey de Israel, el pueblo lo quería, Dios lo amaba. Como te ama a ti, me ama a mí también, ¿verdad? Tenía la bendición de Dios. Tenía fama, poder, una esposa. Dice la Biblia, ¿verdad? 1 Samuel 25, que Abigail, su esposa, era una mujer hermosa e inteligente. ¿Cuántos tienen esposas hermosas e inteligentes? No, pues creo que soy solamente yo. Levanta tu mano. Pero por una canita al aire, David perdió todo. Moisés, por una tontería, ¿verdad? Dios se enojó y dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Dios lo perdonó. Usted puede decir, oiga, pastor, Dios me puede perdonar si hago esta cosa. Sí, claro, pero la factura viene, ¿verdad? Hoy Dios nos da la oportunidad, mis amados,
de buscarlo, amarlo, obedecerle, servirle, comprometernos con Él. Hoy que estamos vivos, ¿verdad? De serle fiel en lo poco que vivimos en esta tierra, porque eso no es para toda la vida. Ahora me estaba acordando, ¿verdad?, de una persona muy querida que servía con los niños, se vestía de payaso con los niños, ¿verdad? Y dejó de servir así de la nada, ¿verdad? Así se le metió un virus y al poquito tiempo, desgraciadamente, enfermó y empezó a empeorar, ¿verdad? Y en su camita, ¿verdad?, antes de fallecer, no se me van a olvidar sus palabras de decir: ¿cuánto daría por vestirme de payasito y jugar con los niños? ¿Cuánto daría por poder abrazar una vez más a mi hijo? Por poder comprometerme con Dios. Se nos va la vida, ¿verdad? Se nos va la vida. Hay un programa, se llama MasterChef, lo he dicho, que cuando se les acaba el tiempo, ¿qué le dicen a los cocineros? Cocineros, levanten las manos. Un día a ti y a mí, mi amado, se nos va a decir: se te acabó el tiempo. Ya no hay tiempo. Se acabó el plazo, ¿verdad? Ya no hay segundas oportunidades. Es tiempo de irnos con el Señor. Vean lo que dice Eclesiastés 9. Estuve leyendo Eclesiastés en mi tiempo personal. Eclesiastés 9 está tremendo, ¿eh? El Salomón ahí se lo recomiendo, léalo, está poderoso. Eclesiastés 9, 8 y 10. Fíjese lo que dice, 8 al 10, perdón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, o sea, que haya integridad en tu corazón y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Sabes qué es el ungüento? La llenura del Espíritu Santo. Vive pensando que todo lo que hagas, tú y yo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios. No importa que seas un jovencito, no importa, la edad no tiene que ver nada. Tiene que ver la decisión del corazón. Dice el versículo 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Por eso se nos da la parábola. Por eso se nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ser sabios en administrar y utilizar nuestro tiempo de vida. No solamente para hacernos ricos, ¿verdad? No solamente para mi preparación personal. ¿Quién te dijo que vas a vivir 40 años? ¿Quién te dijo, verdad? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Dice el versículo, vamos, Mateo 25, volvemos otra vez a la parábola. Mateo 25, 5 y 6. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí habla que el esposo, fíjese, el Señor Jesús hace 2000 años, Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis 3:11, el Señor nos dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Otra vez nos vuelve a decir: he aquí yo vengo pronto. Ahí en el otro también dice: aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo, ¿cómo? ¿Cuándo? Pronto, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí dice que estas 10 vírgenes cabecearon porque el esposo se tardaba. ¿Sabe? Ya se tardó 2000 años el Señor en venir. 2000 años.
Yo no sé si va a venir mañana. Sería insensato decir, es que según mis cálculos, ¿verdad? No le crea a los que dicen eso, porque en la hora no lo sabe nadie. Al que saca cuentas matemáticas, son bien intencionados, pero no, la hora nadie lo sabe. No sabemos si va a venir en 5 años, en 10 años. ¿Sabe por qué no viene el Señor? Porque la iglesia no está lista. Y tú y yo te necesitamos alistarnos para su regreso. Dice que estas vírgenes cabecearon y durmieron. ¿Qué significa? Que en toda esta historia de 2000 años ha habido santos. Y cuando digo santos y santas, que se enfermaron y se murieron. Se murieron. De esos algunos había insensatos, pero de esos había algunos que eran prudentes. Y la Biblia dice que un día el Señor va a venir por nosotros. Un día ordinario, así como ahorita, ¿verdad? En la noche, mañana. Y va a venir por su iglesia. Y ahí seremos transformados. Fíjese lo que dice Mateo 24, 40 y 41. El mismo principio que vimos de 5 y 5. Posibilidad, responsabilidad. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuánto es? 1 y 1. Estaban trabajando juntos, pero uno era prudente y uno insensato. 41 dice, 2 mujeres estaban moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice el versículo 6 de Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿Y qué es la medianoche? ¿Qué es la medianoche? La medianoche es el momento de más oscuridad de la humanidad. Y si nos ponemos a revisar Mateo 24, nos damos cuenta que todas las señales ya se cumplieron. Mis amados santos de Dios, yo creo que ya estamos en el tiempo de la medianoche. La maldad ha aumentado como nunca. Habrá pestes, hambres, terremotos. La peste que estamos viviendo es una pandemia. Dice que a medianoche se oyó el clamor, viene el esposo. Ese clamor se está oyendo ahorita en tus oídos. El esposo viene por su esposa, la iglesia. ¿Qué clase de vírgenes vamos a ser tú y yo? Te vas a parar esta mañana y vas a decir: voy a hacer lo que yo piense, Pero si esta mañana tú le dices al Señor: Señor, perdóname si he sido una virgen, porque yo soy una virgen para Dios. Si he sido una virgen insensata, si he vivido mi vida como se me da la gana, te tengo una buena. No importa tu comienzo, importa tu final. Más vale el fin del negocio, no el principio. A lo mejor comenzamos mal, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor cometimos errores y hemos hecho muchas tonterías, pero dice el Señor: hoy yo te voy a restaurar, hoy yo te voy a poner al nivel que tú debes vivir, si tú así lo deseas. ¿Sabe? Nosotros somos esas vírgenes que están esperando al esposo. ¿Cuántas vírgenes hay aquí que esperan al esposo? Que le dicen: ven Señor, así como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús. ¿Y por qué te digo que somos esas 5 vírgenes? Sabes, mira, déjame decirte que ya estamos en la etapa final. Mira, nosotros como la iglesia que espera al Señor, ya estamos en la tercera etapa. Te voy a decir
¿En qué consiste nuestra primera etapa? La primera etapa de nuestra boda se cumplió en la eternidad pasada. Efesios 1, 3 y 4. ¿Qué dice Efesios 1, 3 y 4? Alguien que se pare de ahí lo lea, por favor. Así lo que se escuche. Efesios 1, 3 y 4. Sí. Aleluya, dele un aplauso al Señor. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. El Padre se comprometió, dijo: esta será mi hija, será mi hijo. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios. Dios se comprometió en la primera etapa. Segunda etapa, ¿cuándo sucedió nuestra segunda etapa? Efesios 1, 13 y 14. Otra vez, hermana, léalo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué dice? Aleluya, dice que ese día, el día que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día nuestro corazón se lo entregamos al Señor. Ese día nos comprometimos y dice la Biblia que el Señor nos dio de su Espíritu Santo como una garantía de lo que Él iba a hacer más adelante. Lo acaba de leer, hermana. Dice que cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora nosotros estamos esperando el regreso del esposo. Ahora nosotros somos esa iglesia prudente. Recuerde que de la segunda etapa a la tercera etapa, la novia se preparaba con todas sus cosas. Todo lo que tenía, todo lo que hacía giraba en torno al momento que se iría a vivir con su esposo. Yo quiero proponerte algo y luego oramos. Quiero invitarte, si tú quieres, que tengas un compañero de milicia, un compañero de oración. Si tú quieres tener un compañero de oración con el que vas a orar, ¿verdad? Vamos a armar pares de la misma mujer con mujer, más o menos de la misma edad. Te voy a pedir que en un papel chiquito, un papelito que esté bien claro, por favor, me pongas tu nombre, edad. Todos sus datos están protegidos, ¿verdad? No vamos a decirle a nadie cuántos años tiene, no se preocupe. Edad y el teléfono. Sí, que tenga WhatsApp de preferencia, ¿verdad? Porque va a ser ahí a través de esto el medio que vamos a... ¿Qué vamos a poner? Número 1, nombre, edad y teléfono. Sencillo. Me voy a comunicar con ustedes. A uno de los dos le voy a dar quien le tocó como compañero o compañera de oración, y le voy a poner unas indicaciones ahí, ¿verdad? De lo que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás y oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para hacer esa clase de vírgenes por las que Él viene? Esa clase de vírgenes que se van a ir con el Señor. Mire que la parábola tiene más, pero aquí lo dejamos.
la parábola tiene todavía más cosas interesantes. Ahí donde estás, con tus palabras, ora a Dios. Y dile: Padre, gracias por esta oportunidad que me das. Yo no sé si tú en tu corazón tienes la seguridad de tu salvación. Yo te pregunto, si esta mañana tú te morirías, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? La cosa, ¿qué tienes que hacer para poder ser salvo? Abrirle tu corazón a Dios esta mañana voluntariamente. Mira, tu corazón tiene una puerta, hablando espiritualmente, tiene una puerta por dentro. Dios puso esa puerta. Esa puerta se llama libre albedrío. Dios respeta tu decisión. El único que puede abrir esa puerta eres tú. Así, vételo imaginando. Si esta mañana tú decides abrirle la puerta a Dios voluntariamente, ahí donde estás, con tu mente, con tus palabras, dile: Padre, en esta hora yo te abro la puerta de mi corazón. Voluntariamente. Te pido perdón por no haberte buscado antes, por haber vivido desconectado de ti, Señor, pensando que yo era el rey del mundo. Perdóname. En esta mañana yo abro mi corazón para que Jesucristo, tu Hijo, entre en él a través de su Espíritu. Perdone mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname por todas las cosas que yo he hecho, incluso las que hice cuando tenía 15 años, cuando tenía 18, cuando tenía 11, 12, 10, cuando tenía 25. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Hazme una nueva criatura. Así lo dice tu palabra. Hazme una nueva criatura. Hazme una virgen prudente, Señor. Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, y como mi esposo también, al que estoy esperando. Cámbiame, Señor. Llena mi lámpara de tu aceite. Llena mi lámpara, Señor, de tu aceite. Y no solamente mi lámpara, llena mi vasija también. Llena mi alma, Señor. Esta mañana yo entrego mis sueños. Tal vez tú ya eres salvo. Tal vez tú ya sabías y ya estás seguro que eres salvo. Ya tienes aceite en tu lámpara. Pues esta mañana pídele al Señor que llene tu lámpara de su aceite. Lléname, Señor, con tu aceite. Llena mi alma también, Señor. Quiero entregarte mi inteligencia, mis emociones, mi voluntad. En otras palabras, te entrego mi mente, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero tener comunión contigo, Señor, y quiero escuchar tu voz. Oramos por estos pares de compañeros de oración que vamos a tener. Que sean de edificación y bendición. Enséñanos y háblanos. Empieza a orar. Si tú te vas a comprometer y quieres entrar como compañero de oración, empieza a orar por ese compañero o esa compañera. Va a ser una persona más o menos de tu edad. Y vamos a practicar algo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Ya cuando tú te contactes con tu compañero, tu compañera, le vas a decir lo que el Espíritu Santo te dijo que tú oraras por esa persona. Vamos a aprender, vamos a practicar el escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla a sus hijos todavía. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todas estas vírgenes prudentes que se levantan, que nos levantamos el día de hoy. Que nos levantamos, Señor, para decirte: Señor, estamos preparados. Vamos a alistarnos para el regreso tuyo, Señor.
Te alabamos. Oramos por los niños, Señor, para que ellos también se comprometan con Dios. Si algún niño, algún adolescente quiere hacer esto del compañero, también. Por eso es importante que me pongas la edad ahí, para que podamos orar los unos por los otros y estar soportándonos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Guárdanos del mal, Señor, y provee todo lo que es necesario para la vida diaria. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Denle un aplauso al Señor. No se les olvide los papelitos. Las personas de bienvenida nos van a ayudar. Van a entregar los papelitos ahí en la mesita, por favor.